Continuamos con más información. Nos vamos a meter en el sector inmobiliario. El famoso ICL, Índice de Contrato de Locación, algo que quedó dentro de esa vieja ley donde se indexaba o se recalculaba cada año el contrato de alquiler que tenías. Para hablar de esto, Alejandro Braña, corredor inmobiliario. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Un placer. Bueno, contanos, porque que un índice retroceda parece muy llamativo. ¿Quedan cuántos contratos de locación todavía de cara a finalizarse? Porque claro, son 3 años de contrato, la vieja ley. Y quedan muchísimos, quedan millones de contratos en todo el país, porque tengamos en cuenta que el índice sigue utilizándose incluso, Santiago, en los contratos nuevos, muchos Claro, de como ellos. opción, ¿no? Pero, exacto, claro, o sea, prácticamente el 99-98% de los contratos se firman tomando o el índice de contratos de locación o el IPC, el índice de precio al consumidor. ¿Qué diferencias tenemos? Que el ICL es un índice que elabora el Banco Central y que es un promedio entre lo que es la inflación y el ajuste de los salarios, el famoso RIPTE que se le llama. En cambio, el IPC es inflación directa del INDEC y lo elabora el propio Instituto de Estadísticas y Censos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Esa es la inflación mensual que nosotros tenemos. Te lo pregunto, Alejandro, directo, porque esto le va a servir a muchos de los que nos están escuchando. Si yo soy propietario, que no nos escuchen los inquilinos, ¿qué me conviene? ¿Hay alguna decisión por la cual diría, bueno, mirá, voy a este índice y si soy inquilino voy al otro índice? Yo muchas veces me lo preguntaron y digo, bueno, lo que plantea es que la inflación va hacia la baja, pero también el salario tiene que recuperar. ¿Es prácticamente lo mismo uno y otro? A ver, lo que pasa es que lo que pasó este año fue muy loco en cuanto a la aplicación de los índices y en cuanto a las fechas, lo que vino pasando desde el 1 de enero de este año, Claro. Con la derogación de la ley. ¿Por qué? Porque durante 50 meses, Santiago, el índice de contratos de locación no paró de subir nunca, permanentemente, desde que se creó con la ley de junio del 2020. No paró de subir nunca, hasta mediados de este año. Ese fue el punto donde paró de subir. Y tenemos ahora una caída acumulada ya del 21% y en realidad aún más. Este índice tocó el 17 de julio, el índice de contrato de locación tocó el 265% y hoy estamos hablando de un 227%. O sea, es una caída muy importante. Ahora bien, ¿qué pasó? Este año fue la inflación, el arrastre inflacionario que tuvimos por los meses de diciembre y enero, que solamente en 2 meses tuvimos un 45%, que fue una animalada, por así llamarlo. Eso hizo que la verdad que todo lo firmado hubo que renegociarlo, porque la gente no lo podía pagar. Aparte no se dio vuelta. O sea, los contratos de alquiler que vienen viejos venían con valores de mercado atrasadísimos. O sea, había inquilinos, ojo, eso pasa el día de hoy, que vienen pagando 120.000 pesos por un departamento, me ha pasado en forma personal, venían pagando 120.000 pesos por un 3 ambiente en Versalles y se alquiló ahora en 600. O sea, venían menos de la tercera parte del alquiler. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente, hace 1 año, 2 años, cuando se ajustaba por el índice, que ya de por sí era también un porcentaje alto, así todo seguía quedando atrasado el alquiler con respecto al valor de mercado. Ahora, bueno, cuando estamos hablando del 200% para arriba y cuando en realidad además tuvimos una baja muy importante, muy clara de los valores de alquiler con respecto a la inflación en cuanto a la oferta. O sea, para dar una idea, los alquileres se han ajustado en lo que va del año, la oferta, los valores de oferta, no más de un 50% en promedio. Imagínate que la inflación se ajustó más de un... Perdón, la inflación no. La inflación sí y las expensas más de un 100%. Y también vienen muy atrasados. Es como que se juntó los valores de oferta que caían con los otros que venían subiendo por los índices. Entonces, en los contratos que firmamos a principio de año, ya sea por IPC o por ICL, no importaba, en algún momento nos teníamos que sentar porque un departamento que se alquiló en 290.000 pesos en febrero, había que ajustarlo 4 meses después por el ICL y te llevaba 500.000. Y ese departamento se alquilaba en 380 en el mercado. Claro, eso es lo que pasó en realidad. Claro, y con los dos índices pasó, ¿eh? Claro, si sacamos la mudanza, los costos de ingreso y la búsqueda, si yo te dijera,
cambiamos un departamento al lado del otro, yo te lo mudo, prácticamente los índices te llevaban hasta 500 y con la baja de los alquileres alquilabas, como bien decías vos, a 380. Era muy difícil la situación porque quien decía, che, pero no vale 500. Bueno, pero es lo que plantea el índice, y la baja tiene que ver con el RIPTE, con esto que dice el gobierno de que se recompuso parte del salario. Por eso está la baja, porque el salario se recompone más que la inflación. Pero ¿hay alguna medida o tiene que ver con el momentum donde se celebra el contrato de elegir IPC o ICL? Tiene que ver con el momento. Yo en lo particular y en general los colegas, nosotros tratábamos de tomar el ICL porque era un índice más amigable para los inquilinos. Claro. ¿Por qué? Porque terminaba siendo más bajo que el IPC. Siempre. Lo que te decía, durante 50 meses fue más bajo hasta que después empezó a cambiar, que fue este año, o durante 4 años, por así decirlo. Recién este año cambió y la ley rige desde el 2020. Entonces, siempre tratamos de tomar el ICL. Ahora, con lo que pasó este año, me ha pasado a mí, inquilinos que me dicen, oye, no se puede alquilar en lugar de con el ICL, con el IPC. O sea, se dio vuelta completamente la tortilla, como se decía antes, claro. Y la gente no sabe para dónde ir. Yo creo que ahora esto va a haber una caída tal vez más en el próximo mes. Tengamos cuenta que este 227% es para noviembre. Bueno, eso nos da la pauta que cuando el diputado Lipovetsky, que en algún momento lo asignaron como el padre de todo este deterioro inmobiliario, en ese momento la posibilidad de tasa IPC, o sea, inflación, era que la inflación iba a estar controlada. Lo mismo le pasa a los jubilados. ¿Por qué ajusto? ¿Por inflación o por salario? Si el salario ajusta más y yo estoy por inflación, están perdiendo poder adquisitivo. El punto es qué índice es el que modera ambas cosas. Por eso siempre se utiliza un índice que compone dos cosas, porque el IPC tiene una canasta de precios al consumidor que no dejan de ser lo mismo en diferentes rubros. Por eso mucha gente plantea el ICL. ¿Qué va a pasar, Alejandro? ¿Va a seguir esta baja del ICL? ¿Es lo que se está planteando? ¿Una baja en la inflación y una suba del poder adquisitivo? Yo creo que va a bajar tal vez en diciembre y me parece que ya después se va a estabilizar. Bien. Se va a poner en niveles normales de que se va a ir manteniendo. No creo que siga bajando mucho más. Porque, como te decía, el 16 de julio este índice dio 265% y hoy estamos hablando de un 227%. Claro. Entonces, es una diferencia de prácticamente el 40%. Claro. Para aportar un dato más, que hablamos tanto de los índices en esta nota, el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, el IPC-BA, es aún más alto que el del INDEC. Hay una diferencia, la inflación de la ciudad es más alta que el promedio nacional. Entonces hay gente que ha tomado ese índice que mucho más todavía tuvo que renegociar porque se van los valores a un número que no solamente que no lo puede pagar quien está viviendo, sino que no tiene mercado. Si tiene que salir al mercado en ese valor, no lo va a poder alquilar de ninguna manera la propiedad. Es cierto que ponderan diferente, Alejandro, gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Buen fin de semana. Un abrazo. Alejandro Braña, corredor inmobiliario, contándote lo que tenías que saber sobre el IPC y el ICL, los nuevos contratos del